Holocausto. El infierno en la Tierra. Un viaje sin retorno. Imagina estar en un vagón abarrotado con cientos de personas aterrorizadas. El tren avanza lento bajo la lluvia o el sol despiadado, atravesando bosques y campos hasta el fin de la línea. Auschwitz, Treblinka, Dachau o algún otro campo nazi. No sabemos a dónde vamos. Algunos llevan maletas con ilusiones, la mayoría miedo. En el aire flota la mentira de ducha de desinfección. Nadie puede imaginar que en minutos pasarán a otro mundo. Sabemos hoy que eran parte de un plan siniestro, la solución final. Se calcula que los nazis exterminaron a 6 millones de judíos durante el Holocausto. Este viaje, el último de sus vidas, comenzó en la Segunda Guerra Mundial, especialmente desde 1942, cuando miles de trenes llenos de judíos partieron hacia los campos nazis. En ellos, los prisioneros eran seleccionados al llegar. Pocos serían útiles para el trabajo, los demás enviados inmediatamente a la muerte. De hecho, en Auschwitz-Birkenau, uno de los mayores centros de exterminio, los nazis llegaban a gasear hasta 8.000 personas al día en 1944. El campamento, la vida bajo hierro. En el campo reina el silencio sepulcral de quienes ya están condenados. Las barracas, alineadas tras alambradas electrificadas, parecen salidas de una pesadilla. Duermen hacinados en literas o directamente sobre el suelo de madera lleno de excrementos y piojos. No hay privacidad ni dignidad. Cada mañana despiertan al amanecer con el rugido de los guardias, a veces golpeando a los dormidos. Todos sin excepción son despojados de sus ropas, mantas y pertenencias. El aire huele a frío, a miedo y a ratos a carne podrida. Cada día, cuando las sirenas suenan, deben hacer el recuento. Parados horas enteras bajo la lluvia o el sol, temblando de frío, con hambre y sed intensas. Este era el ritual de la deshumanización. Trabajar hasta caer exhaustos. Los trabajos forzados eran brutales y humillantes. Por ejemplo, en Mauthausen obligaban a los presos a subir corriendo cientos de escalones con enormes piedras sobre los hombros, sabiendo que muchos morirían por el esfuerzo. Las raciones eran miserables: un trozo de pan negro, sopa aguada y de vez en cuando unas hojas de repollo o unos nabos putrefactos. A la luz de testimonios sobrevivientes, se sabe que el hambre era crónica e inimaginable en esos campos. No bastaba la fuerza de voluntad. Muchos se desplomaban de debilidad. Hambre, sed y enfermedades. El sistema nazi convirtió el hambre y la suciedad en armas. Las largas jornadas con escasa comida, pésima agua y condiciones insalubres mataban lentamente. Tiñas y piojos cubrían la piel y brotaban llagas infectadas. Las enfermedades se propagaban sin freno. El tifus, la disentería, la tuberculosis y el escorbuto devoraron cuerpos ya débiles. Nadie era atendido correctamente. La llamada enfermería era un antro inmundo donde se moría de inanición y enfermedad. En Auschwitz-Birkenau, por ejemplo, los niños enfermos quedaban en las barracas de los judíos gitanos, sin cura alguna, esperando la cremación. Muchos murieron ahí por cólera o tifus. Un niño de 7 años narró años más tarde cómo la escasez de alimentos lo enfermó y murió de tifus en Birkenau. En esas condiciones, la muerte por enfermedad era tan común como caer dormido para no despertar. El propio régimen nazi reconocía que millones perecían por enfermedades y tratos brutales, torturas y ejecuciones. En los campos no solo se moría de trabajo y hambre, también por los disparos y la crueldad deliberada. Era frecuente que las SS y los guardianes ejecutaran prisioneros sospechosos de rebelión o simplemente para sembrar terror. Además, desde 1941 miles de judíos fueron fusilados por unidades móviles de exterminio detrás del frente ruso. Sin embargo, dentro de los campos, los métodos eran aún más mecánicos y despiadados. En los llamados campos de exterminio, como Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno o Auschwitz-Birkenau, las cámaras de gas fueron la máquina perfecta para matar.
A menudo engañaban a las víctimas diciéndoles que iban a tomar una ducha, las obligaban a desnudarse y entraban en cámaras cerradas. Un oficial nazi vertía Zyklon B, un pesticida letal, y en 15 minutos todos dentro caían asfixiados. Después, prisioneros sobrevivientes eran obligados a apilar cadáveres y extraer dientes de oro. En Chelmno, el primer campo de exterminio, diciembre 1941, se asesinaba en camiones sellados. En Treblinka, entre 1942 y 1943, solo existió la muerte. Cerca de 870.000 judíos fueron asesinados allí en poco más de un año. En Auschwitz-Birkenau, sede del horror más industrial, funcionaron 4 cámaras de gas en Birkenau, y se calcula que en total más de 1.100.000 personas murieron allí, casi 1 millón de ellas judías. Los que no iban directamente a la muerte inmediata eran condenados a trabajos agotadores hasta caer. Algunos experimentos médicos atroces, como los del doctor Mengele, torturaron aún más cuerpos ya destruidos. Cada día era una carrera contra la muerte. El mismo campo estaba plagado de fusilamientos, ahorcamientos y palizas. El infierno en cifras. Estos datos estremecen. El régimen nazi llegó a administrar más de 40.000 campos de concentración, tránsito, trabajo forzado y exterminio en Europa. A enero de 1945, cuando el horror casi terminaba, las SS registraron más de 700.000 prisioneros en los campos nazis. De esos, millones jamás saldrían vivos. En los campos polacos de exterminio, los muertos suman alrededor de 3 millones. En Auschwitz, más de 1.100.000. En Treblinka, 870.000. Casi 1 millón solo en Dachau, aunque no era campo de muerte directo. En total, durante la Shoah, 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente por los nazis. Cada cifra es una vida, una familia, un mundo destruido. Reflexión final. Hoy sabemos que nada en esos campos fue azar. Fue un plan despiadado, una solución mecánica al problema del odio antisemita. Los números son fríos, pero detrás de cada número hubo un ser humano que soñaba y sufría como nosotros. Al escuchar o leer estos datos, el impacto debería remover nuestra conciencia. ¿Cómo imaginar que la humanidad fue capaz de tanto horror? La memoria de las víctimas nos interpela. Los que sobrevivieron relatan la agonía, el frío, el hambre, el miedo diario. Nos corresponde a nosotros recordar sus nombres, sus historias. Cada fotografía de aquel tiempo, cada barraca abandonada, cada cartel de Arbeit macht frei, nos insta a no olvidar jamás. El público que presencia este relato debe sentir el silencio de los barracones, la mirada hueca de los que murieron de frío y desesperación. Solo así se mantiene viva la lección. Nunca más. Nunca más permitir que ideologías de odio transformen a las personas en números y estadísticas. Nunca más mirar hacia otro lado cuando la dignidad humana está en juego. Cada espectador, al finalizar este viaje narrado, queda con la responsabilidad de recordar y reflexionar profundamente sobre el precio del silencio y la indiferencia. Cada año, cada generación que escucha esta historia debe llevar su pesadumbre en el corazón y el deber de construir un mundo donde esto no tenga lugar.